tenemos 14 oraciones, las cuales debemos de traducir del idioma griego al español. Pero no es solo traducir, como les he dicho en otras ocasiones, sino que debemos analizar tanto morfológicamente como sintácticamente cada una de estas oraciones y palabras para determinar cuáles de ellas son sustantivos, cuáles son adjetivos, preposiciones, conjunciones, adverbios. Entonces vamos a empezar por la oración número 1, que dice eulogeite tus adelphus. ¿Qué es eulogeite? Eulogeite es un verbo y en este caso se encuentra conjugado en imperativo plural. Luego le sigue tus adelphus. Adelphus es un sustantivo acompañado de su artículo tus. Este sustantivo se encuentra declinado en el caso acusativo masculino plural. El nominativo es adelphos. En este caso significa hermanos. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta oración? Podríamos traducir de la siguiente manera: bendice a los hermanos. Es la traducción que más se acomoda. No obstante, recuerden que cada una de estas oraciones más adelante vamos a tratar de hacer de ellas una traducción más fluida, porque ahora mismo prácticamente lo que estamos haciendo es una traducción literal. Vamos a continuar con la oración número 2, que dice hoi farisaioi legusin kai up poiusin. ¿Qué es hoi farisaioi? Hoi farisaioi es un sustantivo acompañado de su artículo, el artículo hoi. Farisaioi es un sustantivo que se encuentra en el caso nominativo masculino plural, y en este caso significa fariseos. Luego le sigue legusin, que es un verbo, y en este caso se encuentra conjugado en la tercera persona plural del indicativo. La primera persona es lego. Este verbo significa decir o hablar. Luego sigue la palabra kai, que puede ser traducida como y o también. Luego le sigue up, que es un adverbio de negación, podemos traducirlo como no. Luego tenemos a poiusin, que es un verbo, y en este caso se encuentra conjugado en la tercera persona plural del indicativo. Viene de poieo, que significa hacer. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta oración? Sería: los fariseos dicen y no hacen. Una traducción un poquito literal, pero como ya les dije, más adelante vamos a detenernos a tratar de hacer una traducción mucho más fluida de cada una de estas oraciones. Luego continuamos con la oración número 3, que dice Yesum seteite ton nazarenon. Entonces, ¿qué es Yesum? Yesum es un sustantivo, en este caso es un nombre, que se encuentra en el caso declinado, en el caso acusativo. Acusativo singular, masculino singular. Luego tenemos a seteite, que es un verbo. Es un verbo y en este caso se encuentra conjugado en la segunda persona plural del indicativo. No obstante,
Este verbo también podríamos traducirlo como si estuviese en el caso imperativo, que es un tema bien interesante que, que he aclarado y he hablado en otras ocasiones acerca de él. Incluso en la clase número 5 estuvimos viendo esta peculiaridad del idioma griego, que es que el idioma griego, la segunda persona plural del indicativo sirve tanto como la segunda persona como también como el imperativo plural. Por esto, en el caso de Juan 5:39, las versiones Reina Valera 1960, como Reina Valera 1977 y me parece que también la Reina Valera 1995 han traducido escudriñar las escrituras. Sin embargo, la Reina Valera contemporánea, como la traducción Dios habla hoy, y la mayoría de las versiones de la Biblia que traducen por equivalencia dinámica, traducen ustedes estudian las escrituras, tomando el verbo euranao, que es el verbo que se ha traducido como escudriñar o estudiar, tomándolo en modo indicativo, a diferencia de las versiones Reina Valera 1960 y 1977 y 1995, que han traducido el verbo como si estuviese imperativo. Es un error que cometió Casiodoro de Reina en la primera traducción Reina Valera, me parece que de 1569, de confundir la forma del verbo euranao. Él confundió que ese verbo se encontraba en el modo imperativo, cuando en realidad el verbo se encontraba en el modo indicativo. Incluso elaboré un pequeño documento que lo tengo por aquí, me parece, en el cual, sí, aquí lo tengo, en el cual hice una conjugación del verbo griego pisteuo para mostrar esta peculiaridad del idioma griego, que es la peculiaridad de que, como ustedes pueden ver aquí, en el caso de las personas plural, como ustedes pueden ver, la segunda persona plural del indicativo, en este caso del verbo pisteuo, pisteuete, es idéntica, es la misma, exactamente la misma que el imperativo plural, pisteuete. Entonces, cuando un traductor se encuentra con esta palabra, puede traducirlo tanto como indicativo como imperativo, lo que va a determinar si se va a traducir como imperativo o como indicativo es el contexto. Por eso en este caso entendemos, y así lo han entendido la mayoría de los traductores recientes, por ejemplo las personas que trabajaron en la traducción de la Biblia Dios habla hoy, como la nueva versión internacional, me parece que también la Biblia didáctica, entre otras, han entendido o hemos entendido que en este caso, el caso de Juan 5:39, el verbo debe ser traducido en modo indicativo y no imperativo como lo han hecho las traducciones de la serie Reina Valera. Entonces continuamos aquí. Nos quedamos en seteite y habíamos dicho que este verbo puede ser traducido tanto como indicativo como imperativo. Este verbo viene de la primera persona de seteo, significa buscar. Luego tenemos a ton nazarenon, que es un sustantivo acompañado de su artículo, y en este caso está declinado este sustantivo en el caso acusativo masculino singular. Entonces, esta oración podemos traducirla como: buscan a Jesús el Nazareno, como también podemos traducirla: busquen a Jesús el Nazareno, por lo que hemos dicho
respecto al verbo seteo. Luego vamos a detenernos a analizar un poco más esta oración para ver si podemos hacer una traducción mucho más fluida. Entonces vamos a continuar con la oración número 4, que dice nomo theou duleuomen. Entonces, ¿qué es nomo? Nomo es un sustantivo y en este caso se encuentra declinado en el caso dativo masculino singular. Significa ley. Luego tenemos a theou, que es un sustantivo y en este caso se encuentra declinado en el caso genitivo masculino singular. El nominativo es theos, que significa Dios. Luego tenemos a duleuomen, que es un sustantivo y en este caso se encuentra declinado en el caso, perdón, este es un verbo, excúsenme, este es un verbo y en este caso se encuentra conjugado en la primera persona plural del indicativo. Viene de duleo, que significa servir. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta oración? Sería: servimos a la ley de Dios, o somos siervos de la ley de Dios. Bueno, sería servimos a la ley de Dios. Luego vamos a detenernos a analizar un poco más esta oración para ver cómo podemos hacer una traducción un poco más fluida. Luego tenemos la oración número 5, que dice me duleuete thumop top curio Christop duleuete. Entonces, ¿qué es me? Tenemos que me es un adverbio de negación que siempre regularmente viene acompañando a un verbo que se encuentra en imperativo, lo que nos dice que el verbo siguiente se encuentra en imperativo, y así es. Aquí tenemos al verbo duleuete, que se encuentra conjugado en imperativo singular. Es el mismo verbo que acabamos de ver aquí en duleuomen. Este verbo significa servir. Luego tenemos a thumop, que es thumop. Thumop es un sustantivo y en este caso se encuentra declinado en el caso dativo masculino singular. Puede significar tanto ira, furor, rabia como pasión intensa también. Luego tenemos a top curio, que curio es un sustantivo y en este caso se encuentra con su artículo, el artículo top, que es el artículo del caso dativo masculino singular. Y curio es un significa Señor. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta oración? Sería no sirvan a la ira, al Señor Cristo sirvan. Bueno, en este caso podríamos también traducirlo como no sean esclavos de la ira. Sean esclavos de Cristo. Perdón, sean esclavos de el Señor Cristo. Bueno, sería, vamos a analizar un poco más, porque sería
no sean esclavos de la ira, sean siervos o esclavos del Señor Cristo o de Cristo el Señor. Luego vamos a ver cómo podemos realizar una traducción un poco más fluida de esta oración, porque esta oración lo que nos indica es un contraste entre la primera parte de la oración y la segunda parte. Entonces seguimos con la oración número 6, que dice acúete tus logus ton apostolon. Entonces, ¿qué es acúete? Acúete es un verbo, y en este caso se encuentra conjugado en el imperativo singular. El nominativo es acuo, que significa oír o escuchar. Luego tenemos a tus logus, que es un sustantivo y en este caso se encuentra declinado en el caso acusativo masculino plural. Significa palabras. Luego tenemos a ton apostolon, que es un sustantivo acompañado de su artículo, el artículo ton. Y apostolon podemos traducirlo como apóstol, en este caso apóstoles porque está en plural. Entonces, ¿cómo podemos traducir esta oración? La oración número 6 sería: escucha las palabras de los apóstoles. Perdón, acúete, les dije que estaba en el caso, perdón, le dije que estaba declinado en imperativo, perdón, que estaba conjugado en imperativo singular. Realmente no. Acúete está conjugado en imperativo plural, no singular. Tuve ahí un desliz con la vista. Entonces sería: escuchen las palabras de los apóstoles. Luego vamos a analizar también esta oración para ver cómo podemos hacer una traducción un poco más fluida. Luego seguimos con la oración número 7, que es una pregunta. Dice tip luete ton polon. Perdón, vamos a darle un poquito el tono de pregunta realmente como debe ser. Sería tip luete ton polon. Entonces tenemos a tip. ¿Qué es tip? Esta palabra que aparece al principio. Tip es un pronombre interrogativo que significa qué, aunque también podría significar por qué. Luete es un verbo y en este caso está conjugado en la segunda persona plural del indicativo, viene de luo, que significa desatar. Luego tenemos a ton polon, que es un sustantivo y en este caso está declinado en el caso nominativo, perdón, en el caso acusativo. Me parece que es acusativo, acusativo masculino singular y significa pollino. Entonces esta oración podríamos traducirla de la siguiente manera: ¿por qué? Sería, ¿verdad? ¿Por qué desataron al pollino? ¿Verdad? Sería así, bueno. ¿Por qué desataron o por qué ustedes desataron al pollino? Bueno, luego también vamos a analizar un poco más esta oración. Lo importante en este caso es que estamos analizando morfológicamente cada una
de esas palabras y también sintácticamente. Estamos haciendo una traducción un poquito literal, pero nos vamos a detener más adelante a analizar cómo podemos hacer una traducción más fluida. Tenemos la oración número 8, que también es una pregunta. Dice: Tip legeis anthrope. Perdón, vamos a darle el tono nuevamente a esa también, el tono de pregunta, porque sería Tip legeis anthrope. Entonces, ya sabemos lo que es tip. Aquí tenemos a legeis, que es un verbo, y en este caso se encuentra conjugado en la segunda persona singular del indicativo. La primera persona es lego, que significa decir o hablar. Entonces le sigue anthrope, que es un sustantivo, y en este caso se encuentra en vocativo. En vocativo singular. Entonces podríamos traducir esta oración como: ¿qué dices, hombre? O hombre, ¿qué dices? Luego también vamos a analizar esta oración